Me siento una rock and roll estar aquí ahora mismo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecer en primer lugar la presencia y la labor de los profesionales de los medios de comunicación para acercar a la ciudadanía las actividades que se programan a lo largo del año y especialmente de los eventos como este, que escenifican esa idea de que cuando llega el verano, Extremadura levanta el telón y la cultura se derrama por toda la geografía. Me acompañan esta mañana el presidente de la Federación Extremeña de Folclore, Pedro García Barroso, y la directora del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura, Laura Llera Rabanal. Fiel a su cita estival, regresa un año más el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura para convertir a esta región en un gran escenario donde mostrar el mundo y para mostrarse al mundo. Esta tierra, rica y diversa, se enriquece verano tras verano con la presencia de multitud de agrupaciones llegadas de otras latitudes. Este festival es una invitación, es un viaje sensorial a otras geografías, un paseo experiencial por la esencia cultural de otros pueblos. Quizá deberíamos haber empezado por saber qué significa el vocablo folclore. En un libro publicado por la Consejería de Cultura, dentro de la colección Lecturas de Antropología, encontramos una definición del término folclore que literalmente significa saber popular o lo que la gente sabe y conoce. Por consiguiente, el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura es una inmersión en la idiosincrasia de los países que nos visitan, en lo que han ido aprendiendo y aprendiendo a lo largo de la historia, contribuyendo a que las tradiciones y conocimientos ancestrales no caigan en la intemperie del olvido. Este festival, que ha tenido grandes reconocimientos, ha ido moldeándose desde sus inicios allá por 1986 para llegar a todos los rincones de la geografía extremeña y cruzar la raya al vecino Portugal. En esta 33ª edición, la Federación Extremeña de Folclore ha diseñado un itinerario con 62 paradas, 62 localidades, 2 de ellas portuguesas, tejiendo una tupida red de nodos para que la cultura llegue a todos los ciudadanos independientemente de donde residan, propiciando una cultura abierta. Por eso, desde esta consejería se respalda este certamen, porque se incardina en esa máxima que tenemos de buscar una cultura participativa que sale al encuentro de los ciudadanos. En esta edición habrá grupos procedentes de diferentes países como Brasil, Serbia, Taiwán, Colombia, México, Panamá, Uruguay o Argentina. Por lo tanto, este festival también es un escaparate para que Extremadura se muestre y su cultura trascienda fronteras. Seamos los mejores anfitriones y enseñemos la generosidad de esta tierra rica en música, bailes, colores y sabores. No quiero extenderme más, solo quiero invitar a todos los extremeños, extremeñas y a quienes nos visiten en estas fechas a que se acerquen a disfrutar de las actuaciones programadas. Sin duda, un viaje sensorial a otros lejanos lugares sin salir de Extremadura. Pedro y Laura les ofrecerán ahora todos los pormenores del festival. Daros la enhorabuena. Como os decía hace un momento, es un evento esperado por mucha gente en Extremadura. El folclore en Extremadura está muy arraigado, en algunas zonas más que otras, pero hay muchísimos grupos de folclore que durante todo el año, como os decía, salen a la calle en pro de ese folclore, de que no caiga en el olvido. Incluso en algunos colegios, os lo comentaba, como es la zona de Navalmoral, ese folclore ya se integra en las aulas en los meses de Navidad para que las propias bases, para que los más pequeños aprendan ya ese folclore y siga muy vivo. Así que ahora sí, daros las gracias y te paso la palabra a ti, Pedro. Bueno, pues buenos días. Ante todo, quería agradecer en primer lugar pues, la presencia de Nuria. Ella y yo nos estrenamos en esta sala de prensa de Presidencia para hacer esta rueda de prensa de los pueblos del mundo. Agradecer también la presencia de medios de comunicación que hacéis la cobertura de nuestro festival y bueno, pues comentar un poco a grandes rasgos lo que va a ser esta 33 edición del Festival de Pueblos del Mundo, que empezará pues el día 1 de agosto y tendrá pues 15 días de duración hasta el 15 de agosto, donde vamos a recorrer
como bien decía Nuria, pues 62 localidades, que ya son bastantes. Hemos incrementado el número de localidades del año pasado. Eso quiere decir que el festival pues va consolidándose y va ampliándose, que es en definitiva lo que queremos, llegar a cuantas más localidades mejor. Incluimos 2 localidades de Portugal, con lo cual pues tenemos ahí esos lazos con el país vecino. Y empezaremos nuestro festival, pues como ya viene siendo habitual, pues celebrando la gala inaugural. La gala inaugural pues es un acto lleno de luz, lleno de color, es un espectáculo visual tremendo que ya se ha venido haciendo en distintas localidades: Plasencia, Trujillo, Don Benito, Villanueva. En todas ellas ha tenido pues una relevancia bastante significativa, y en esa gala inaugural pues podremos ver las 9 agrupaciones, como bien ha dicho Nuria, que este año participan en nuestro festival. Será el jueves 1 de agosto en la localidad de Montehermoso. En esa misma gala inaugural pues también procederemos a entregar el Candil de Plata. El Candil de Plata es un reconocimiento que la Asamblea de la Federación Extremeña de Folclore, agrupada por todas las asociaciones que pertenecen, pues otorgan a una entidad o persona como reconocimiento a su aportación a la investigación, al desarrollo, difusión, defensa del folclore extremeño. En este caso, el Candil de Plata ha recaído a los profesores Sebastián y Charo, a los cuales pues les haremos esa entrega de Candil de Plata en el transcurso de la gala inaugural. Desde aquí os invito pues a ver esa gala inaugural, que es, ya digo, un punto de partida del festival pues muy atractivo, donde podemos ver de un solo golpe a los 9 grupos que van a participar, con lo cual pues ahí tenemos una visión bastante grande. A partir de ese día 1 de agosto pues empezaremos a recorrer esas 62 localidades extremeñas en un no parar, haciendo pues que llegue todo ese color y esas tradiciones que nos vienen de fuera pues a cuantas más localidades mejor. La siguiente parada como actividad del festival será pues un taller de danzas que vamos a realizar en la localidad de Montijo. Ese taller de danzas pues consiste en bailar con los grupos del festival a pie de calle, haciendo el festival pues un poco participativo a todos los ciudadanos, y no solamente verlo encima de un escenario, sino que podamos aprender y estar mano a mano con los grupos del festival, aprender de ellos, aprender sus danzas y, en definitiva, pues pasar un rato muy agradable y bastante entretenido. Eso, repito, será el domingo día 4 en Montijo. También tenemos como actividad el Gastrofolk. El Gastrofolk es una actividad que ya es la 5ª edición que vamos a hacer de ese Gastrofolk. El Gastrofolk comenzó como una iniciativa para no solamente traer danzas, músicas, vestuarios a las localidades, sino también mezclarlo un poco con la gastronomía, porque veíamos que podía ser interesante, y en las ediciones que hemos hecho así nos lo demuestran, porque tenemos mucha cantidad de público que se acerca a probar y a degustar esos platos típicos que los grupos que nos visitan pues nos preparan durante una mañana. Esa actividad de Gastrofolk pues será en la localidad de Cedillo, y podremos disfrutar pues de todos esos platos típicos gastronómicos que los grupos nos van a preparar, con lo cual vamos a pasar una mañana bastante agradable. Y después, como última actividad del festival, pues tenemos nuestro zoco etnográfico. El zoco etnográfico consiste pues en hacer una actuación donde participan todos los grupos, pero en este caso es una actuación por la mañana, en lugar de ser actuaciones por la noche, como van a ser en el resto de localidades. En esa actuación vuelven a participar de nuevo los 9 grupos participantes del festival, y de lo que se trata pues es de hacer, pues como es un mercadillo tradicional,
donde las agrupaciones, aparte de hacer una pequeña actuación, pues también traen productos típicos de sus localidades de origen para poder, pues eso, poner de manifiesto su artesanía, sus costumbres, sus productos y poder, bueno, pues estar mano a mano con ellos. En definitiva, pues como veis, una serie de actividades que no es solamente ir a actuar a las localidades sede del festival, sino que también pues, una serie de iniciativas que tiene la Federación con respecto al festival para mostrar de otra forma distinta, no solamente con actuaciones, sino acercar a esos grupos a la población, que podamos disfrutar de ellos y que en definitiva pues, hacer el festival más cercano. Y por último, bueno, pues también a los grupos que nos visitan, no solamente les hacemos bailar y estar con el público, sino que también promocionamos un poco nuestra tierra y que se vayan un poco pues, conociendo nuestra riqueza en todos los sentidos, ¿no? Para ello, pues a los grupos le tenemos también organizados una serie de visitas turísticas, que en este caso vamos a hacer por la capital cacereña, y pues este año, así como novedad un poquito, vamos a intentar que sean visitas nocturnas para que no solamente conozcan Cáceres de día, sino que también lo conozcan de noche, que tiene un atractivo muy especial. Nada más, voy a terminar mi intervención dando las gracias al comité técnico que nos permite hacer este festival lo que es. Son 22, 23 personas que ponen en juego sus vacaciones de forma lúdica para pasar esos 15 días con el festival, ir a todos los pueblos, atender a los grupos y que indudablemente sin esas personas que ponen su tiempo libre a disposición del festival, pues obviamente el festival no podría ser posible, con lo cual también agradezco a ese comité técnico su disponibilidad, su organización y su buen hacer. Nada más, voy a dar la palabra a Laura Llera, que es la directora del festival, que nos va a hablar así un poco resumidamente de los grupos que nos van a acompañar en este festival. Muchísimas gracias y bienvenida, Nuria. Bueno, pues yo os voy a hablar de los 9 países que nos visitarán durante los 15 días en estas 62 paradas, como bien ha dicho. Y bueno, os voy a dar un poco unas pinceladas pequeñas de cada país, porque prefiero que ustedes acudan a las localidades y disfruten del folclore internacional. Nos visita Brasil, que es el ballet folclórico Origins. Es un ballet municipal de Sapiranga, nacido en 1994 y es apoyado siempre por la institución brasileña. Tienen un espectáculo que es el que nos van a deleitar y porque es el que hacen en el extranjero, llamado Orígenes a través de Brasil, que hacen un recorrido por todo el país, desde los gauchos, la samba, el carimbó, todas las danzas típicas brasileñas. Nos acompaña también Buriatia, el grupo de danza folclórica Altambulach. Es formado por estudiantes de la Academia Estatal de Agricultura y fue fundado en 1959. Cuenta alrededor de más de 80 personas en su grupo, entre titular, juvenil e infantil. Son ganadores de muchos concursos, tanto por Mongolia como por Bélgica, Suiza, y lo más destacado de ellos es el baile de rodillas. Su importante vestuario destaca sobre todo el de gel, que es una túnica larga que le cubre hasta los pantalones. El grupo de Serbia que nos acompaña es la Asociación Artística Cultural Cosma. Es nacida en 1977 cerca de Belgrado, en la ciudad de Sopot, y es donde ellos cuidan y se esfuerzan para mantener siempre las tradiciones serbias a través de las danzas y de sus trajes típicos. Nos acompaña también el grupo de Taiwán, es el conjunto arte folclórico Chou Shui River, no sé si se pronuncia así o no, pero bueno, es un grupo relativamente nuevo, es del año 2002 y su objetivo es nutrir talento y desarrollar artes marciales. Podrán conocer en el escenario, bueno, pues el tipo de danza que tiene Taiwán y todo su afán es promover la cultura local y tradicional. Como ustedes sabrán, el Taiwán, China, Japón, bueno, pues destacan con su baile chino de abanicos, con la danza del dragón y, bueno, os invito a que vayan ustedes y lo conozcan en directo. También nos acompaña a Colombia, que es el Ballet Folclórico Nacional Jaime Orozco. Fue nacido en 1954 en Bogotá, con un carácter clásico,
pero años más tarde, en 1963, pues pasa a tener un carácter folclórico y estilo muy personal, con matices vanguardistas. Su ballet es muy referente y muy conocido en las danzas colombianas del país. México es otro de los países que nos acompañará en el festival. El conjunto de danza folclórica, cultura y tradición mexicana. Es un grupo nuevo de 2009 y es de la delegación de Santa Rosa de Jáuregui. Son un grupo de jóvenes promotores del folclore mexicano y el que nos mostrará, bueno, pues danzas de Jalisco, de Yucatán, de Veracruz, y donde siempre podemos ver, bueno, pues el colorido de sus faldas y del movimiento de las rancheras y de los mexicanos en el escenario. El grupo de Panamá que nos acompañará es Agrupación Folclórica Los Compadres, nacido en 2016, y son comprometidos para promover la cultura panameña. Las danzas que ellos nos suelen interpretar serán cumbia, espina, congo. El grupo de Uruguay es el Ballet Folclórico Aborigen, es un grupo de 2017 y nació en el Día del Patrimonio del país de Uruguay. El folclore uruguayo está basado en costumbres, en creencias y reflejado en música y culto, con sus sonidos típicos como son la chamarrita, el cielito y la cifra. Y por último, el Ballet de Argentina es un ballet municipal de Arroyito, nos acompañó en 2009 en este festival y este año, bueno, pues quiere volver a estar con nosotros. Es un ballet de 1992 por la licenciada Viviana Pedernera, que es la socia fundadora del ballet, y que este año, bueno, pues ella vuelve a viajar con ellos aquí al festival. Ellos harán un recorrido desde Jujuy hasta La Pampa, Argentina, pues bailándonos mambo, tango y el ritmo del tambor. Y bueno, esos son los 9 países que nos acompañarán durante el festival y que esperemos que ustedes, bueno, pues acudan a las 62 localidades, por lo menos algunas, y disfruten del Festival Internacional. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo curiosidad por conocer el nombre de las 2 localidades portuguesas donde se va a celebrar el festival. Son dos, son Elvas y Portel. Y Portel, que son veteranas ya y nos llevan acompañando durante muchas ediciones.